el título de la charla está acá y quise poner esta palabrita pequeñita, pues porque lo que voy a presentar son cosas que son pues muy pequeñitas, del orden de micras. Sí, son submilimétricas, pero normalmente en la literatura estarán acostumbrados a ver cuando uno busca sobre láseres de esa escala, pues casi siempre son a escala micro, ¿sí? Entonces, pero bueno, no son tanto micros, sino que son cientos de micras. A veces podemos hacer cosas de hasta de 500 micras que ya básicamente podemos dejar de considerar las micras, ¿no? Y empezar a hablar de ellas en dimensiones de milímetros o submilimétricas. Muy bien, entonces la charla es esta. Soy Rigo, para quien no me ubique todavía, y gracias, Géminis, por la presentación. Muy bien, un poco el contenido de la charla. Bueno, antes de eso, si uno busca, pues creo que a todos los que nos dedicamos a óptica y de alguna manera buscamos no sé, alguna definición de algún término en óptica, casi siempre nos va a aparecer esta paginita que está aquí y creo que este personaje es el que lleva esa página. Y a veces le creemos, la mayor parte del tiempo le creemos porque tiene muy buenas referencias y una forma muy clara de explicarlo. Y resulta que sí tiene un apartado para miniature lasers, ¿sí? Y pues la definición quedó arriba, pero pues son básicamente cavidades que tienen esta propiedad de ser emisores, comportarse como láseres, pero que son a escalas submilimétricas, micrométricas, ¿sí? Y habla un poco de todas las formas que pueden ser todas esas cavidades. Y bueno, ahí es una cuestión, a veces creo que hasta de la sopa que a uno le guste, ¿verdad? De la forma que a uno le guste hacer los láseres, pero también tiene un poco que ver cuando ya indaga uno en cómo hacerlos y qué material activo utilizar para que funcionen como un microláser o un small laser. Tiene que ver la direccionalidad, tiene que ver el rango en el espectro electromagnético, en la emisión, en donde quieras tener esas emisiones láser o ese efecto amplificado de luz, ¿no? Entonces los hay desde discos que están, pues vean, están montados sobre como un pedestal, los hay en toros, los hay en esferas y de manera más exótica los hay como en esta cinta de Moebius. De hecho, esta cinta de Moebius creo que solo hay una o dos publicaciones en el estado del arte y una de ellas específicamente este artículo de Physical Review Letter es de un estudiante que salió del grupo que justamente hizo una estancia bueno, hizo sus estudios de posgrados ahí en el laboratorio. Muy bien, la motivación está, pues pueden ser muchísimas. A mí siempre me gusta mostrar este tipo de motivaciones, más centrados a aspectos de sintonización en diferentes regiones del espectro o dado que los láseres que yo fabrico son de materiales poliméricos, que en muchos casos pueden ser superficialmente activados para que sean biocompatibles con cierto entorno biológico, pues pongo este tipo de motivaciones y este tipo de otras motivaciones. Cuando uno quiere pues tener diferentes sintonizaciones en el espectro electromagnético, ya sea que cambies el medio de ganancia, ¿sí? O que simplemente tengas un conjunto de cavidades como están aquí. Vean, se pueden dar un poco idea de las dimensiones que tienen esas cavidades, porque estos son como dedos soportando un portaobjetos o un cubreobjetos, no sé realmente qué sea, ¿sí? Pero bueno, están dopadas con diferentes materiales activos y pueden tener todo esto y la idea básica es ampliar el rango de emisiones a lo largo de todo el espectro electromagnético, al menos el visible, sí, que va desde 400 hasta, creo que ahí es el 630, sí. Bueno, todavía el visible, todavía para algunos que tienen buenos ojos, se extiende hasta el 800, ¿no? O hasta el 900 en algunos, sí. Muy bien, como les decía, en algunos casos son biocompatibles, básicamente, y creo que esto es gran parte de la motivación, aunque las aplicaciones no hemos llegado a ello. Básicamente, cuando logras excitar esta cavidad, resulta que las cavidades tienen direcciones preferenciales de emisión que están directamente relacionadas con la forma, la geometría, el cross-section de la cavidad. ¿Sí? Entonces, si tú piensas en un tipo de aplicaciones potenciales como excitar ciertos marcadores que fueron utilizados para
pues para marcar, ¿verdad? Algunas formas de algunos tejidos celular o de células, pues este puede ser un excelente elemento de bombeo para dirigir hacia cierta parte de ese entorno biológico la emisión láser o emisión amplificada. ¿Sí? Muy bien, y acá pues un poco más, que es un poco más de tendencia, que son los dispositivos integrados, en donde ya vemos sistemas microfluídicos, en donde estos láseres están inmersos en el canal microfluídico y básicamente pues tú puedes estar monitoreando la respuesta de esta microcavidad. Si se le adjunta algo que previamente es activado esta superficie o puede ser simplemente un reconocimiento homogéneo, no necesariamente tienes que activar superficialmente la superficie del resonador, cambia la respuesta de emisión o cambia la resonancia o la forma en la cual circula la luz, que por lo general es Whispery Gallery, en modos de galería aquí, y entonces tienes un sistema lab on the chip donde el elemento transductor pues es este. ¿Sí? Muy bien. Entonces la idea es ir un poco hacia allá. La forma en la que en mi grupo o en el grupo donde yo trabajo se fabrican los láseres son de dos formas principales. Utilizamos la técnica de impresión láser directa y más recientemente utilizamos esta técnica de levitación acústica, que es esto es a través de un colaborador, fue motivada a través de un colaborador que tenemos que también egresó de aquí. Y esta aquí es por las necesidades que en algún momento tuvimos en la división, por la falta de recursos. Y les voy a contar una historia muy breve. Muy bien, la plataforma es esta. Es una plataforma 100% fabricada por estudiantes de la división en el 2000, creo, 17 o 18. ¿Sí? Y a la fecha sigue trabajando. ¿Sí? Y les digo estudiantes porque en realidad fueron dos estudiantes los que tuvieron que ver bastante con esta plataforma, porque uno le gustaba generar sus interfaces y el control con Python y a otro le gustaba generar sus interfaces con Labio. Entonces tú ibas y ya sea que te sintieras cómodo con Labio o te sintieras cómodo con Python y utilizabas una u otra interfaz. Y básicamente empezamos con un apuntador láser. Yo recuerdo que comprábamos apuntadores láser cada 3 meses, pues porque si los tienes ahí trabajando un rato, pues esta cosa no está diseñada para eso, más didáctico, ¿no? Entonces teníamos que comprar porque el modo cambiaba, pues la amplitud obviamente, aunque lo tuvieras conectado a una fuente de voltaje externo, o sea, no utilizamos baterías, todo cambiaba, se calentaba, ¿no? Etcétera. Entonces las condiciones de impresión cambiaban constantemente. Hasta que luego pudimos comprar un láser ya más decente, ¿sí? Y bueno, el perfil del modo de ese láser no es el mejor, pero logramos imprimir cosas. Y bueno, todo lo que rige, todo lo que pasa después de tener una plataforma ya robusta, o sea, funcional, la podías mover hacia cualquier lado. Habíamos desarrollado el software, habíamos desarrollado toda la interfaz, habíamos desarrollado, bueno, en realidad los estudiantes, toda la parte mecánica, mecatrónica del control, ¿sí? Entonces, pues eso era bastante cómodo porque no dependíamos de un externo por cualquier cosa que pasara en la plataforma y podías utilizarla en cualquier lado. Entonces empezamos ya a imprimir cosas y cuando nos dimos cuenta de que queríamos imprimir ciertas dimensiones y no estábamos logrando lo que queríamos imprimir, resulta que pues la forma en la que el haz interactúa con la interfaz, en este caso pues es un vidrio aire, ¿sí? Esa es la interfaz. Pero cuando tú pones un polímero, entonces ya es aire, polímero y luego vidrio. Entonces esa forma en la que el haz interactúa con todas esas interfaces que se van generando a lo largo de tus películas que vayas teniendo, pues es algo que, y la distribución del campo electromagnético o del modo, ¿verdad? Que está enfocándose ahí, es algo que le compete a esta ecuación que está aquí, que es la de Wald-Divide, y por qué no estábamos imprimiendo las dimensiones que queríamos, era precisamente porque uno sigue las especificaciones de trabajo del fabricante de este objetivo de microscopio, pero si no tomas en cuenta la interfaz, puedes estar haciendo casi hasta 100 micras de profundidad diferente si no tomas en cuenta la interfaz. Y si quieres fabricar cosas de ese orden, pues tú estarías fabricando cosas de 200 o de 300 o de 500 micras por encima, ¿sí? Entonces, cuando ya logras entender que hay un corrimiento, ¿sí? Que tiene y que ese corrimiento, ese shift es proporcional a las cosas que quieres hacer, pues ajustas esta distancia de trabajo a la cual normalmente los fabricantes te dicen que trabajes, pero no te dicen que está la interfaz ahí, ¿no?
Muy bien, entonces, pues esto es básicamente cómo es la distribución. Bueno, es el módulo al cuadrado de este, ¿sí? Y vean cómo toma en cuenta la interfaz, que es a través de los índices de refracción, N2 y N1, un factor de apoización, la polarización, y por ahí también hay Fresnel, etcétera, etcétera, aberraciones un poco. Todo está tomado en cuenta aquí. Básicamente esto señalo cómo es el shift a diferentes distancias de trabajo, a diferentes aperturas numéricas, a diferentes longitudes de onda. Y entonces hicimos un estudio en el cual complementamos los trabajos, las aplicaciones que en su momento empezamos a publicar con el uso de esta plataforma, empezamos a complementar ese trabajo con estas simulaciones. Muy bien, entonces un poco el tema, las cosas que imprimimos o que la plataforma es capaz de imprimir son este tipo de cosas. Y esta es un poco la escala para que se den la idea. Y el patrón, pues tiene que ver un poco más con el control de la plataforma, con cómo te comuniques con la plataforma y le digas qué quieres hacer. Por ejemplo, ahí a la plataforma le podemos decir que queremos hacer, no sé, una matriz de 2 por 1, 2, 3, 4, 5 y que en cada cavidad o en cada vez que se tiene que quedar para que haga un cilindrito como estos, pues que dure cierto tiempo. Obviamente ajustamos los parámetros de tiempo, de exposición y potencia del láser aplicado. Eh, Otra vez es una resina negativa, entonces las zonas en las que el haz llegue se van a polimerizar y aquellas en donde no estás excitando con un proceso químico de revelado te las puedes quitar y puedes como último proceso pues visualizar lo que estás imprimiendo de esta forma. Puedes hacer líneas, puedes hacer Y, puedes hacer serpentines, puedes hacer varias cosas, al menos con el alcance de nuestras plataformas. Pero si solo dejas una cavidad como esta, si solo dejas que el haz excite a la resina en una sola región de toda esa mar de resina que puede estar contenido en un portaobjetos o en un área específica del portaobjetos, puedes tener una sola cavidad como esta. Sí, que es, en este caso, pues es del orden de, creo que son como 50 micras de diámetro o menos, y también creo que es igual, es como si fuera un cilindrito perfecto. Muy bien. Ya hay dos formas de fabricar las cavidades que le competen a esta charla, que son láseres. Recordemos que para tener un sistema láser necesitas un elemento de ganancia, una cavidad óptica, ¿verdad? Para que ese elemento de ganancia emita y se quede resonando en la cavidad, y necesitas un bombeo, ¿sí? Básicamente. Nuestro elemento de ganancia lo puedes poner en la cavidad ya sea superficialmente, o sea, decorando la cavidad superficialmente, simplemente creando tus cavidades de esta forma o sí, tus microcilindros de esta forma y ponerle una gotita del material activo que luego se va a quedar impregnado y esta es un poco la foto como la que se ve aquí, es rodamina, que es uno de los colorantes más utilizados para comprobar que las cosas estén funcionando, como es de los que más ampliamente se usan para darle salida a este tipo de aplicaciones. La cavidad la forma por sí misma el cilindro, no necesitas espejos. La cavidad la forma el cilindro porque el índice de refracción que rodea el cilindro es aire y el índice de refracción que tiene la cavidad pues es mayor que el índice de refracción del aire, es el índice de refracción del polímero, que creo que debe andar cerca del 1.5, 1.40 y algo. ¿Sí? Y ya con esa simple relación logramos reflexión total interna, ¿sí? Y la luz que eventualmente se ve como esto, pues queda atrapada por esa reflexión total interna y resuena en la cavidad. Cuando resuena en la cavidad, pues es el tema de estudio de esto, ¿no? Muy bien. Si no quieres fabricar cavidades de este tipo, donde el material activo está superficialmente decorando el resonador, pues puedes preparar una mezcla híbrida, ¿sí? De tu colorante con tu material polimérico, que es la resina, que es SU8, es una resina comercial, una fotorresina. En este caso es la serie 2050, ¿sí? Entonces, mezclas, y la mezcla se ve ligera, pues casi como de este color. Este es el color de la rodamina. Cambia el color o la tonalidad del color cuando cambias la concentración en porcentaje en peso respecto al polímero, ¿verdad? Entonces, puedes tener cosas más concentradas o puedes ir teniendo cosas menos concentradas. Este es una concentración excesiva, ¿sí?
Bueno, es una concentración de 0,8 porcentaje en peso respecto a todo el porcentaje en peso del polímero que usábamos. ¿Sí? Y entonces tú puedes crear este tipo de matriz que está aquí y vean la forma específica a partir de esta concentración. La forma en la que se fabrica es la misma, igual que estos, nada más que estos, por tener el polímero y por tener el colorante aquí adentro, sabiendo que el colorante absorbe en la región donde uno está fabricando, ¿sí? Pues entonces crea primero en la primera parte que interacciona con la resina híbrida, pues eso absorbe bastantemente, empieza a polimerizar esta parte y poco a poco penetra. Pero entonces esta parte que empieza a polimerizar, que es la parte inicial, el láser viene de arriba para abajo, que estando imprimiendo esto, ¿sí? Pues se crean estos disquitos montados sobre estos pedestales. Y conforme tú aumentes la concentración, pues este disco es mayor, disminuyes la concentración, creas cosas como más perfectas, como cilindros más perfectos que se los voy a mostrar más adelante. Entonces, nos quedamos con esta diapositiva simplemente para darnos una idea de cómo podemos fabricar dos tipos de cavidades, superficialmente decoradas o donde el colorante está embebido dentro de la matriz polimérica y directamente fabrica sobre. Muy bien, pero antes de fabricar y antes de decir cómo quiero excitar, cómo quiero superficialmente decorar o si quiero tener al material activo adentro, pues hay que hacer referencia, no se ve aquí la ecuación, pero esta ecuación que está aquí es la ecuación de todas las longitudes de onda de resonancia, tomando en cuenta que pues es la cavidad cilíndrica, tomando en cuenta, o sea, las funciones de aire y las funciones de, creo que aquí hay Bessel también, entonces toda la parte geométrica que por aquí debería estar el radio, una disculpa porque no se ve. Entonces haces un poco, a esto yo le llamo un poco de diseño antes de fabricar. Y básicamente las cavidades con las cuales tú quieres, la geometría que quieres imprimir en dimensiones, ¿verdad? Básicamente está ligada a todo esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, y eso está a su vez condicionado con bueno, aquí está el radio, aquí está este índice de refracción, también que depende del sustrato, este ya es una razón entre el SU8 y la rodamina, y por aquí está el modo que quieres simular, que es transversal eléctrico, transversal magnético, puesto en esta P, ya sea directamente relacionado con N o 1 sobre N. ¿Sí? Bueno, entonces, entonces te dice que está condicionado a las cosas que tienes en el laboratorio, en el equipo que tienes en el laboratorio. Por ejemplo, en ese entonces teníamos un analizador de espectros simple, como yo creo que ustedes están acostumbrados, que era un Ocean Optics, que tenía una resolución de 1 nanómetro. ¿Sí? Entonces, la resolución en los equipos, de este tipo de equipos está directamente relacionada con el mínimo, el espacio mínimo entre dos puntos, ¿verdad? Entonces, si uno cree que puede ver cosas por debajo de esto, se está engañando. Entonces, uno parte de ahí, ¿qué tienes en el lab? ¿Cuáles son las condiciones que tienes en el laboratorio? Y en función de eso, diseñas. Y resulta que el diseño el diseño te dice que tienes que tener cavidades de estos radios o diámetros, ¿sí? Para que puedas tener, si las longitudes o la banda de emisión de la rodamina es como del 550 al 620 por ahí, son aproximadamente como unos 70 nanómetros de emisión, igual puede que me esté equivocando, pero sí es un poco amplia la emisión de la rodamina, pues entonces empiezas a hacer todo tu diseño y ves de qué forma tiene que ser, al menos, perdón, qué geometría y qué dimensiones deben de tener tus cilindros para que puedas observar algo que que no esté en contra de lo que cualquier eh, persona, ¿verdad?, enterada de todo esto te pueda decir, oye, si tu resolución es mínimo de esto, ¿por qué estás reportando cosas por debajo de eso, ¿no? Muy bien, y bueno, en eso está involucrado, de ahí sale el N efectivo y con el N efectivo puedes calcular el FCR y justamente el FCR pues cae dentro de la región en donde con estos radios tú puedes tener emisiones. El FCR es la separación entre los picos inmediatos que vamos a ver de emisión. Muy bien, y así se ve un poco, o así se veía un poco, ¿verdad? En aquel entonces creo que estamos hablando del 2000, cuando empezamos creo que era 2020, 2021 cuando salió, la forma en la que empezábamos a caracterizar las cavidades. Tenemos un sistema de bombeo
que es otro láser, es un láser pulsado, es un neodimio jack con estas características, 10 Hz es la frecuencia de repetición y la duración del pulso pues son alrededor de 5 o 8 nanosegundos y bueno, tiene un módulo que nos permite sacar la componente del segundo armónico y este es 532 nanómetros, que es con la que excitamos las cavidades. En aquel entonces las excitábamos perpendiculares al eje del cilindro y lográbamos ver este tipo de cosas, ¿verdad? Estos son un sistema de filtros, tanto de color como filtros NOS, ¿verdad? También. Entonces, vean cómo primero vemos la fluorescencia y sobre esa fluorescencia vemos picos bien representativos que vienen a subir la potencia de este bombeo, pues empiezan a aparecer por encima de la fluorescencia. Y esos picos pues eran un indicador de que nuestra cavidad estaba ya funcionando como una cavidad láser, una cavidad en la cual esta luz estaba resonando y nos estaba mostrando este tipo de espectros. Si uno hace un procesamiento puede identificar la diferencia entre los picos y la diferencia entre los picos es la historia que les acabo de contar en la diapositiva pasada. Empata con la resolución de en ese entonces del espectrómetro que teníamos. Y bueno, estas gráficas que están por aquí básicamente nos definen como el performance, como el funcionamiento de nuestra cavidad. Y cuando tú empiezas a bombearla, subiendo la densidad de bombeo, ¿sí? Empiezas a tener simplemente fluorescencia que empieza a crecer. Si tú perdón, analizas el área bajo la curva de toda esta respuesta, pues vas construyendo esto en intensidad, unidades arbitrarias, ¿verdad? Siguiente densidad de bombeo, le corresponde esto y así, y va a haber un punto en el que esta pendiente cambie y cambia justo cuando estos picos empiezan a aparecer. ¿Sí? Ahí, a ese punto en donde ocurre esa transición de tener fluorescencia a tener ya un elemento de ganancia representado por estas emisiones, se le llama umbral del aseo. ¿Sí? Entonces, básicamente, cualquiera que se dedique a hacer este tipo de investigación o aplicada, pues va a encontrar en la literatura diferentes geometrías, diferentes formas de excitarlo, pero sí, siempre debería encontrar un panorama muy similar al que estoy mostrando aquí. ¿Sí? Las áreas de este, sí. Eh, bueno, la densidad de bombeo, quiere en watt o en, aquí están, por ejemplo, en este primer trabajo eran de 4 microjoules por centímetro cuadrado. Y esto sí es algo que se reporta y se compara con la literatura y estábamos en ese orden en la literatura para polímeros, ¿sí? Para polímeros. Baja. Sí, baja. Pero les voy a mostrar unos resultados en donde ya son nanojoules. Y eso está directamente relacionado, eventualmente más adelante voy a platicarlo mejor, con la suavidad de las paredes laterales del cilindro. Entre más suave sean, pues la luz resuena mejor, hay mejores procesos de amplificación, ¿sí? El factor de calidad es mejor y entonces uno accede más rápido a ese elemento de ganancia. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Entonces, bueno, una foto de cómo se veían las cosas era algo así, ¿sí? Pues no es lo mejor, pero funcionaba, ¿no? Necesitamos un tipo de cámaras que yo creo que ya muchísimos trabajan con este tipo de cámaras, pues para saber, pues para visualizar dónde estábamos posicionados, en qué cavidad, porque al menos con mis ojos yo no puedo ver las cavidades todavía. Muy bien. Luego, después de ese trabajo, sigue otra publicación que está aquí. Sí, esta sale en el 2023 y seguimos fabricando. A diferencia de la publicación anterior, es que esas cavidades eran superficialmente decoradas con elemento de ganancia y estas ya fueron, el elemento de ganancia estaba embebido en el polímero. ¿Sí? Entonces empiezas a crear este tipo de estructuras a las cuales no estábamos acostumbrados, solo creamos este tipo de pequeños pastelitos o cilindros, ¿verdad? Pero no creamos este tipo de cavidades como con discos montados sobre el cilindro.
¿sí? Y si haces un estudio estadístico de cómo es la fabricación en función del bombeo, te empiezas a dar cuenta que cambiando la concentración, pareciera que para concentraciones más altas generas cavidades que son más discos. Para concentraciones medias, ¿sí? Yendo de 0,2 a 1 porcentaje en peso, empiezas a elongar el cilindrito, hay una competencia entre el disco y el cilindro hasta que tienes cilindros, ¿sí? Y después nos dimos cuenta que esta geometría y la concentración eran parámetros que estaban directamente relacionados con las propiedades de emisión y con la fenomenología en la emisión, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, a ciertas cavidades les gustaba emitir, vean cómo esta es toda la curva de fluorescencia, pero, perdón, creo que le he puesto algo más. A ciertas cavidades les gustaba emitir así. Sobre esta curva de fluorescencia empieza a colgarse un pico que, bueno, pues sí es más angosto que la fluorescencia, pero no es tan angosto como lo que estábamos acostumbrados para considerarlo como laser. Y no sabíamos qué era. Y buscando un poco en la literatura nos dimos cuenta que esto en la literatura se conoce como, como la amplificación previa para tener esto, y esto es Amplified Spontaneous Emission o emisión estimulada amplificada, ¿sí? Entonces resulta que podías tener transiciones de un fenómeno a otro, esto ya es optical lacing, clase óptico, y entre ACI y lacing, dependiendo de la geometría y dependiendo de la concentración, ¿sí? Entonces nos centramos en ese momento a trabajar bastante en la fabricación de muchísimas cavidades, ¿sí? De muchísimas matrices como estas, y caracterizarlas, caracterizarlas y caracterizarlas hasta que lográramos ver alguna posible tendencia respecto a la interpretación de que cuándo aparece uno y cuándo aparece otro, ¿sí? Entonces, todo lo que rige a lacing, pues el comportamiento es muy similar, o sea, tienes las dos curvas características, primero es fluorescencia, luego hay un punto de transición en donde ya aparece esa señal amplificada o esa respuesta del área bajo la curva o del pico máximo que corresponde a un proceso amplificado, ya sea ACE o LACE, ¿sí? Y esta respuesta que está aquí alguien se puede preguntar, bueno, ¿qué pasaría si solo creas una película y empiezas a excitarla con el láser de la misma forma en la que la excitas a las cavidades? Y esta es la respuesta de la película. No hay esa transición, no hay ese punto al que conocemos como umbral en el cual ocurren las dos transiciones. Eso significa que la cavidad está haciendo su trabajo. La cavidad en realidad está generando un proceso o está facilitando ese proceso de resonancia y de amplificación. Muy bien. Bueno, poco antes ahí, en esta publicación también nos centramos en estudiar por qué, en términos de concentración, ¿verdad? ¿Por qué en términos de concentración le gustaba más tener este fenómeno que este? Y resulta, para nuestra sorpresa, que cavidades con menor concentración, como las que están aquí, estas son cavidades con mayor concentración, cavidades con menor concentración, en porcentaje en peso del colorante, del material colorado, sí, el material activo. Cavidades con menor concentración, resulta que les gusta emitir o presentar un tiempo de emisión en fluorescencia más extendido que cavidades con mayor concentración, en donde ya comprometen ese tiempo de emisión. O sea, así como son excitadas, emiten, pero decaen muy rápido. Bueno, está en el orden de nanosegundos, eso es extremadamente rápido para todas las muestras que tenemos, pero lo que quiero decir aquí es que la concentración sí jugaba un papel importante en el estudio de las propiedades fotofísicas de lo que estábamos estudiando, ¿sí? Y eso sin saberlo. Y todo empataba, porque con cavidades con menor concentración yo podía tener lacing, y por qué con cavidades con mayor concentración yo tenía ACE, me quedaba a un proceso previo, en un comportamiento previo al que yo quería encontrar, y lo asociamos con esto. También la eficiencia cuántica, vean cómo aumenta con cavidades con menor concentración y cómo colapsa con cavidades con mayor concentración. El tiempo de caimiento también aumenta cuando las cavidades tienen una concentración menor de material de ganancia, y colapsa también
para cavidades con concentración mayor. Entonces, eso fue como de las cosas más relevantes en esta publicación. Y bueno, está un poco, si la queremos seguir indagando. Muy bien. Entonces, como hicimos diferentes cavidades a diferentes concentraciones, ¿verdad? Desde 1.8, 5 y punto 2, desde 1 a 8, todas nuestras cavidades se comportaban como, creo que aquí era al revés, perdón, ¿eh? ¿Sí? Aquí, bueno, no. Desde 1.8, todas nuestras cavidades presentaban hacia ese pico de emisión, ¿sí? Pero a concentraciones bajas presentaban lazy, ¿sí? Por aquí lo puse. ¿Ah? Pero había una concentración entre todas estas que estudiamos, ¿sí? Había una concentración que presentaba los dos fenómenos y no sabíamos explicar por qué esa concentración o esas cavidades con esa concentración presentaban justo los dos fenómenos. A veces podías ir al laboratorio y encontrar cosas como esta respuesta, o otras veces podías agarrar una matriz con la misma concentración y encontrar cosas como esta, ¿sí? Entonces, pues dijimos, bueno, ahí está un área de oportunidad para seguir estudiando solo esa concentración. Y nos centramos solo en esa concentración, ¿sí? En el proceso, pues llegan estudiantes, ¿verdad? Y mejoran todo el protocolo de caracterización, todo el protocolo de fabricación, etcétera, ¿verdad? Todo el protocolo de diseño previo. Y entonces no solo estudiamos estas propiedades de emisión en transición, de cuándo obtener ACE, cuándo obtener lacing de una concentración fija, sino que también estudiamos las propiedades de campo, cómo emiten en campo lejano, ¿sí? O sea, con esta plataforma le puedes ir dando, moviendo el ángulo de observación o el ángulo de excitación y puedes ir registrando la emisión y construir unos gráficos que voy a mostrar más adelante. Muy bien. Entonces, este es un conjunto de gran parte de todas las propiedades geométricas y del performance de nuestras cavidades ya funcionando como ACE o como lacing. Por ejemplo, cuando fabricamos cavidades como este tipo, uno puede registrar la altura, uno puede registrar el diámetro, uno puede registrar pues, la razón entre esto, la excentricidad, porque no son completamente circulares, el umbral al que estamos acostumbrados ya, y la razón entre las pendientes que también ya habíamos definido. Y entre otras cosas, registramos de todo el set de nuestras cavidades. Muy bien, creo que aquí puse 50, pero en realidad son 60. Y tratar de dar una conclusión respecto a por qué a estas cavidades con esta concentración les gustaría emitir así o así. Y con esta simple gráfica pareciera que, no sé, por ejemplo, podemos asociar a las cosas geométricas, pareciera que cavidades que son más altas les gusta tener ACE, o cavidades que se acercan más a uno les gusta tener cierto comportamiento, o tienes, necesitas menos densidad de energía para acceder al threshold, etcétera, etcétera. Pero no hay una forma clara en el comportamiento respecto a cómo es esa transición debido nada más a cavidades con punto 5. Entonces lo que hicimos, o lo que hizo, ¿verdad? Un estudiante que está con nosotros, es, bueno, antes de concluir ahí, eh, si uno agarra este espectro, ¿sí? Si uno agarra este espectro, obviamente le puedes quitar la línea base, se ve un poco como esto, ¿sí? Se ve un poco como esto, y resulta que tú puedes interpretar este espectro de emisión como una sumatoria de todas, de muchas funciones de aire que están sumándose aquí adentro. En este caso tuvimos que sumar 20 con 20, pues ajustaba bastante bien al espectro. Y bueno, está en función este aire, esto que está aquí, como es un colorante, esta es la respuesta gaussiana de ese colorante, pero depende de, por ejemplo, la reflectividad, la transmitividad, y en la reflectividad creo que está relacionada con la fineza de la cavidad y la fineza con el factor de calidad. Y aquí está K, que es el parámetro dispersivo, y esto lo sacamos a partir de la ecuación característica. Y bueno, todo esto pues es una sumatoria de diferentes modos, ¿verdad? Por ejemplo, estos modos que están aquí, y este parámetro C y este parámetro delta que está aquí, pues son los parámetros que ajustan a cada uno de esos modos, o para que esto tenga un comportamiento muy similar al experimento.
Y esa es una forma de interpretar bien eh, la teoría de que nuestra luz que resuena en la cavidad es a través de modos de galería de susurro. ¿Sí? Y bueno, ahí está, empata bastante bien. Bueno, con la información pasada de el número de cavidades, número de respuestas, etcétera, lo que hicimos, bueno, lo que se hizo en el grupo fue que, pues primero se normalizan todas estas respuestas que les decía aquí a su máxima varianza, a un elemento de máxima varianza, encuentra las componentes principales, proyecta sobre las componentes de máxima varianza, al menos dos de ellas, puedes proyectar sobre muchísimas, pero proyecta sobre esas. Ya que lo tienes proyectado, utilizas un algoritmo para SVM, que es Support Vector Machine, máquinas de soporte vectorial, para generar estas fronteras bien definidas y poder discernir entre cavidades que tienen un comportamiento y cavidades que tienen el otro comportamiento. Entonces, lo que hicimos para ese análisis es que entrenamos al algoritmo con al menos 40 posibles comportamientos de 40 cavidades y aproximadamente como 20, ¿sí? O cercano a 20. Luego le dijimos que él interpretara esas respuestas que le dábamos y que nos dijera qué tipo de respuesta, qué tipo de cavidades eran o a qué tipo de subconjuntos pertenecían. Y lo hace bastante bien. Por ejemplo, y lo hicimos en dos formas. Primero, considerando el FWHM, el FWHM es el Foot Wheelhouse Maximum, que básicamente es este ancho, ¿sí? Que cuando tú comparas este ancho con cualquiera de los anchos de las emisiones de lacing, pues obviamente no necesitas nada más para discernir entre que una cavidad es de ACE y otra cavidad es de lacing, ¿sí? Pero para poder tener el FWHM, tú necesitas en el laboratorio un equipo como un analizador de espectros, aunque sea de muy bajo costo, como el Ocean Optics, al menos para este tipo de instituciones, ¿verdad? ¿verdad? En el que te permita visualizar el espectro, ¿verdad? Pero hay otras instituciones en donde ni siquiera tienes eso, solamente puedes poner, por ejemplo, imagínate una fotorresistencia y solamente capturar la emisión de esa cavidad y tener, posiblemente construir, perdón, para otro lado, construir este tipo de gráfico. ¿De acuerdo? Cuando no tienes entonces información del FWHM o información espectral, por así decirlo, ¿verdad? De la forma en la emisión de tu cavidad o como está emitiendo, pero sí tienes forma de capturar la intensidad, porque tienes un osciloscopio y el osciloscopio al menos tiene una buena señal a ruido, le conectas un fotodetector que estaba ahí, por ejemplo, puedes utilizar esta herramienta para que te diga ahora qué tipo de emisión tiene, si hace o lazy, sin verlo, ¿sí? Y solo aquí, les digo, lo separa bastante bien en dos grupos, entrena bastante bien, tienes el set de prueba, hicimos dos sets de prueba, ¿verdad? Y cae donde deben de caer, ¿sí? Pero cuando no tienes eso y quitas el FWHM, ¿verdad? Utilizas eh, otro algoritmo, pero que también tiene que ver con SVM, que es máquinas de soporte vectorial, pero también genera los grupos bien definidos de cómo se comportan unos y cómo se comportan otros, ¿sí? Entonces, los verdes corresponden a las cavidades que tienen emisión láser, los azules corresponden a las cavidades que tienen emisión ACE, y bueno, por el número de cavidades, perdón, por el número de puntos que caen en la respuesta azul, pareciera que a esta concentración le gusta más emitir en ACE que en LACIM, para empezar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué son todas estas regiones? Perdón, generas la frontera con esa máquina de soporte vectorial y resulta que hay cavidades que el algoritmo no logra interpretar ni como uno ni como otro, sino que las pone en la frontera. ¿Sí? Y resulta que esas respuestas de cavidades que las pone en la frontera son cavidades con un comportamiento de este estilo. Cuando uno está en el laboratorio, puedes ver cosas bien definidas como esta. O cuando estás en el laboratorio, puedes ver cosas bien definidas como esta. O también puedes ver comportamientos como estos, donde tienes fluorescencia, empieza con emisión amplificada y luego, conforme la densidad de bombeo aumenta, empiezan a aparecer picos de la IC. ¿Sí? Y esto es un comportamiento al cual le llamamos, o la literatura le llama random lacing, y esos, el algoritmo, sin necesidad de que ese fuera un set previo de entrenamiento, los clasifica de una forma. Y entonces está haciendo su trabajo bastante bien.
Muy bien. Me gustaría contar un poco más de esto, pero ya me dijo Géminis que tengo muy poco tiempo, así que voy a adelantar. Otra forma de fabricar nuestras cavidades, y les digo que fue a partir de una charla que tuve con un colega, estudiamos juntos aquí, Ulises, y pues él nos proporcionó el diseño de este levitador acústico. Este levitador, vean cómo pues está compuesto de, bueno, es un resonador, básicamente es un resonador acústico, en donde tiene en un primer lóbulo, pues creo que son 18 bocinitas, y en sus espejos característicos tiene las otras 18 acá, en realidad son 36, todas tienen la misma señal de amplitud y la misma señal a 40 kilohertz, ¿sí? Entonces generan un patrón de interferencia acústico aquí, y tú puedes a partir de eso, esta es una gotita que está ahí, tú puedes a partir de eso posicionar una gotita, levitar una gotita con una pinza, sostenerla ahí y dejarla ahí y entonces excitarla como se muestra aquí en este diagrama. Voy a ver si tengo, eh, bueno, tú puedes irme un poquito más rápido. Quiero que vean, este es un video. Aquí debería estar la gotita, excito y ahí voy a apagar la luz. Bueno, en cualquier momento. Ahí está. Sí, muy bien. Y bueno, eso se ve así porque el láser tiene una frecuencia de a la cual está trabajando, ¿no? Muy bien, entonces, les decía, tú tienes una cavidad, excitas, es la cavidad que tiene el mismo elemento de ganancia. Esto es un sistema de colección que va a una fibra y esto que está aquí define la dinámica y cómo el tiempo de evaporación de la gotita, cómo se comportó. Con procesamiento digital de imágenes, tú puedes seguir el centroide de esa gotita y graficar X en función del tiempo, su componente Y en función del tiempo, Z, graficar en planos, cómo se está moviendo, qué tan estable es, cómo colapsa el volumen, porque está en agua, y cuando excitas se ven estos picos característicos que es lazy. Construyes tus mismas gráficas, ¿verdad? Que definen el umbral, la propiedad de fluorescencia, la propiedad del aseo, y entonces eso lo asocias con las propiedades fotofísicas ahora del compuesto, del colorante, pero en solución acuosa, ¿sí? Tiene una eficiencia cuántica y tiene un tiempo de caimiento que va conforme a lo que ya les he explicado anteriormente. Y bueno, ahí nos detuvimos un poco y alguien llegó con un problema de sales. Eso ya no tiene nada que ver con láser, ¿verdad? Pero en uno de los colegas dijo, bueno, ¿qué pasaría si yo estudio el comportamiento de esas gotas a diferentes soluciones salinas? ¿Sí? Y resulta que aquí en la región hay ciertas sales que se derivan de los procesos del tratamiento del cuero, ¿sí? Que pueden ser dañinas para la salud. Y este es un primer ejercicio, está en pañales de ese estudio, ¿sí? Luego se puede estudiar la sal porque queda ahí levitando, uno puede llevársela eh, a un analizador de componentes de la sal, ver los porcentajes, asociar cosas con esa agua que uno pone, ¿sí? Y sobre todo la plataforma es una plataforma de touchless, o sea, libre de contacto. Entonces tú puedes poner y manipular cosas, eso, libre de contacto y no estás expuesto a un daño directo con la manipulación de la muestra, por ejemplo. ¿Sí? Hay muchísimas personas que quizá olvido aquí y algunas que se integran. Bueno, él es la mayor parte del trabajo que presenté es de Héctor, y ahorita hay un postdoc en el grupo, está Uriel como el estudiante más avanzado trabajando en estos temas, que es el que ha estado haciendo lo de análisis de Machine Learning. Y bueno, creo que Nacho, varios los conocen aquí, Nacho también es egresado de aquí, ahora es parte del grupo, y en el laboratorio donde trabajo, pues está Gerardo, que es el responsable de ese laboratorio. Muy bien, muchas gracias. Creo que está en tiempo, ¿eh? Muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas. ¿Algún interés en preguntarle algo al doctor Rigoberto? Adelante, Zacarías.
Perdón, en las gráficas que mostraste allí del análisis espectral, obviamente si tenemos un láser de una cavidad muy tan pequeña, el ancho del pulso tiene que ser muy grande. Y los modos internos también deben ser una gran cantidad de modos, ¿verdad? Los cuales están cambiando aleatoriamente ahí dentro del pulso láser, ¿no? ¿Perdón? Sí, Empezar con esta diapositiva. Perdón, me voy a ir al inicio. Bueno, no sé si estoy yendo al inicio o no, ¿verdad? Estaba yendo al otro lado. Para contestar tu respuesta, doctor Secarí. Muy bien, me gusta empezar con esta diapositiva precisamente porque en el estado del arte los colegas se dedican a fabricar cavidades cada vez más finas en espesor, por ejemplo. Y eso tiene una razón principal. Entre pues, cuántos modos se pueden soportar en una cavidad circular como esta, pues son infinitos, ¿verdad? O sea, la forma en la que la luz viaja y se soporta allá adentro, pues son muchísimos modos, pueden resolver ese espectro. Pero entre más hagas la cavidad como más plana, pues te vas quitando esos posibles trayectorias y vas acotando la forma en la que los modos, las posibles familias de modos, ¿sí? Y tanto así que se han ido hasta toroides muy, muy finos, este espesor del toroide. Bueno, la relación entre los dos radios, el interno y el externo, pues es cada vez más comprometida de tal forma que tengan certeza de que solo se propaga cierta familia de modos. Entonces, entre más pequeño sea, estás más bien enfocándote en tener más certidumbre respecto a la posible familia de modos. perdón. Si la pregunta sería, efectivamente, ahora vamos a tener un pulso láser, pero vamos a tener una muy gran cantidad de modos dentro de la envolvente, ¿verdad? Al tener tantos modos, pues no es consecuencia directa del pequeño tamaño de la cavidad. La pregunta sería, si el Ocean Optics no puede resolver los modos que se tiene ahí adentro, ¿por qué no se intenta el modo tradicional de usar un Fabry Perot de barrido para encontrar cuál es el contenido de los modos, ¿verdad? Y la otra pregunta sería, dado que tenemos una cavidad tan asimétrica, ¿cómo afecta esto a la polarización? La polarización desde el punto de vista de los modos soportados transversal eléctrico o transversal magnético o de una combinación, o la polarización desde el punto de vista de tú partes de que tu haz está inicialmente, no sé, linealmente polarizado y excitas a tu cavidad y obtienes una respuesta, cambias el estado de polarización del bombeo y obtienes otra respuesta. Sí, sí hay una relación directa, sí, con la forma de la cavidad, exactamente. Y la otra, respecto a cambiar de un Ocean Optics a un equipo, pues, una técnica, ¿verdad? Más sofisticada. Bueno, en términos tecnológicos ya los dos son hasta comerciales, ¿no? También, principal. No lo hemos intentado, pero pues sí, es una buena idea. Como que estamos muy centrados en ir comprando cada vez más Ocean Optics o que ahora es Ocean Insight con mejores características de resolución o ya cambiar a un analizador de espectros como más poderoso que en vez de que ahora tenga cámaras, por ejemplo, o ciertos detectores. Pero sí, podemos intentar. ¿Sí? ¿Qué tal, Rigo? Muchas gracias por la plática. Han intentado, o sea, yo sé que cuando caracterizan esto, y ahorita como lo ibas platicando justamente esta diapositiva, de alguna forma tú dices, como que quedaron más traslúcidos, como que no quedaron traslúcidos, como que se ven disparejos. Entonces, no han intentado caracterizar, cuantificar, por ejemplo, esa rugosidad, o sea, asignarle un número para ver, o sea, tratar de optimizar más el sistema o ver si tienen ahí un límite. Pues se me hace muy interesante cómo mostraste la historia de él.
la fluorescencia, luego este hace, que es como el intermedio, y luego vas llegando ya a los laseos, y pareciera que eso es fuerte, que depende completamente de la geometría o de cómo te quedó la cavidad. Entonces, no sé qué nos pudieras decir al respecto de cuantificar ahí esas, para saber, para llegar a uno o a otro. Tema de visualización, de hecho, todas las fotografías que se ven aquí de las cavidades se dan a partir de nuestro sistema de visualización, que básicamente está conformado por una cámara Nikon de nueva generación y un lente macro, ¿sí? Y entonces tenemos una plataforma además donde está montada la cámara y la programamos de tal forma para que vaya tomando n número de fotos en determinado plano, ¿sí? O región. Entonces construyes a partir de muchas fotos esta fotografía que se le llama stacking a la técnica, y creo que en algún momento fue Orlando el que empezó con estos tipos de técnicas, eh, pero la resolución todavía no es la adecuada para visualizar la rugosidad de las paredes laterales, por ejemplo, de las cavidades. Pues ahí, por ejemplo, sí requeriríamos un microscopio más potente, o pues ir a su SEM que tiene aquí, nada más que recuerde que estos son polímeros y el SEM pues va quemando todo lo que sea orgánico, ¿no? Bueno, Miriam creo que tiene una muy buena técnica para trabajar este tipo de cosas, preverlas, pero no hemos explorado eso. Respecto a que si la rugosidad tiene un elemento o tiene que ver con las propiedades de emisión, sí. Sí, obviamente, porque la rugosidad está directamente relacionada con el confinamiento de esos modos que hablábamos ahorita con el doctor Zacarías, ¿sí? Entonces, entre más suave sea, pues la luz le va a gustar seguir viajando y viajando y viajando en las trayectorias que tenga que hacerlo, ¿verdad? De forma caótica quizá. Y los procesos de amplificación, pues cada vez van a ser mejores y mejores. Entonces, sí hay una relación directa debe de haber una relación directa con si las cavidades son más suaves o son más rugosas para tener transiciones de un fenómeno a otro. De hecho, si se ve, pareciera que estas cavidades, en la primera foto que presento aquí, estas, por ejemplo, todas tienen estos problemas de rugosidad, que son concentraciones altas, mientras que estas cavidades con concentraciones más bajas, pareciera que son pastelitos como más bien hechos, ¿verdad? Pero son más suaves, ¿sí? Y presentan, obviamente, su factor de calidad directamente relacionado con el ancho de cada uno de estos, pues es muchísimo mayor. Sí, tiene que ver. En Aguascalientes, ¿hay preguntas? Bien, mientras Aguascalientes nos responde, eh, se percibe que este obviamente es un proyecto multidisciplinario. Se debe saber cómo polimerizar usando luz, eh, cómo funciona un láser, análisis estadístico a más no poder y sobre todo la última parte, utilizar lo que ahora es la tendencia en muchas líneas de investigación, ¿no? Algoritmos de aprendizaje automático. En ese sentido, ¿cuáles son en el futuro las áreas de oportunidad y sobre todo de aplicación para este tipo de desarrollos? Primero, nosotros buscábamos darle una interpretación a ese tipo de transiciones en fenómenos, simplemente con una estadística convencional, que es a través de análisis de no, componentes principales. Todo el mundo lo usa actualmente, ¿verdad? Pero estábamos muy limitados en la interpretación. Y no es que queramos ir hacia allá, sino que pareciera que este ambiente en donde estamos inmersos en la investigación y sobre todo en la división, que se analizan muchísimos datos y las personas, los colegas están tan acostumbrados a eso, pareciera que todo va para allá, ¿verdad? Y de hecho las propias plataformas de investigación, los centros, todo pareciera que quieren hacer cosas así. Y estoy tratando de construir la idea para contestar a tu respuesta, Géminis. Eh, entonces nos dimos cuenta que necesitábamos este tipo de herramientas para poder explicar. Entonces el estudiante, pues obviamente empezó a asistir a cursos
Tenemos colegas, el doctor Arturo, que es parte de los colaboradores, y el doctor Carlos Padierna, que también es parte de los colaboradores, que manejan bastante bien todas estas plataformas de análisis de datos a través de algoritmos específicos como los de Machine Learning. Y pues lo han usado para muchas cosas y ahora nosotros lo estamos usando para eso. Y pareciera que uno debería de construir la idea o las necesidades en función de lo que el estado del arte te va marcando. Por ejemplo, por ahí hay un nicho de oportunidad que puedes estudiar, pero nosotros casi nunca le hacemos así. Hacemos cosas y luego vemos si hay algo hecho, ¿verdad? Y bueno, esto no fue la excepción. Empezamos a hacer cosas y cuando uno busca Machine Learning, Micro Lasers, etcétera, Scopus, en donde sea, todo lo que encuentra es en fibras. Todo lo que encuentra es en fibras. Y en esto, así como lo presentamos, yo creo que este puede ser el primer trabajo que se presenta, ya está por salir también, ¿no? Esto, de hecho, estos datos ya están en un borrador que tiene como el 90-93% de escrito ya bien, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde va? Pues yo lo veo más hacia diseño. Y ahora con lo que acaba de, con lo que he visto en la literatura, o sea, esta herramienta te puede decir a través de cualquier elemento dispersivo que tú quieras, en efectivo, ¿sí? ¿Qué tipo de cosas debes de hacer para obtener tal respuesta dispersiva? Por ejemplo, que es el análisis en fibras, ¿sí? Y fibras ya tiene muchísimas aplicaciones más reales. Tecnológicamente, pues encuentras fibras en cualquier lado. En esto, pues ahorita es en la comprensión nosotros específicamente del fenómeno, ¿verdad? Pero lo que no mostré, que también estamos intentando hacer, ya, y voy a aprovechar la pregunta, ¿verdad? Es, resulta que las cavidades les gusta emitir a ciertas regiones preferenciales. Es como si yo estuviera aquí, tengo un elemento de ganancia, me excita y quiero emitir solamente para ello. ¿Sí? Muy bien, es esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a empezar a hacer con ese algoritmo es decirle, bueno, esta es la top view de mi cavidad. De ahí hacemos un procesamiento digital y tenemos este contorno y ese contorno lo llenamos de fuentes puntuales y analizamos su emisión en campo lejano. Lo llevamos al laboratorio y comparamos una con la otra, la simulada con la experimental, son bastante parecidas, algunos errores quizá que deberíamos de tener en la alineación, ¿verdad? Pero ahora lo que queremos hacer, por la historia que les conté al inicio, ¿verdad? Es decirle a la plataforma de inteligencia artificial, tenemos este tipo de cavidades, con este tipo de contornos, dinos cómo debe ser el patrón de emisión. O queremos este tipo de patrón de emisión, qué tipo de cross-section debería de tener, por ejemplo. Yo, bueno, al menos nuestro trabajo va hacia allá y también es algo que no está explorado en el sector, no con la herramienta que mencioné. Bien. Eh, si no hay más preguntas, eh, obviamente tendríamos que aprovechar la oportunidad de tener a nuestro invitado para poder aprender un poquito más de las áreas que nos presentan y pues le vamos a entregar su constancia de participación en nuestro seminario. Muchas gracias. Gracias. Eh, un anuncio nada más brevemente, como lo dijo el doctor Géminis, yo trabajo aquí a un lado, soy docente también aquí a un lado, pero también tenemos, y no es que me quiera llevar a sus estudiantes, ¿no? No, 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 simplemente decirles que afortunadamente me considero, ¿verdad? Una persona muy afortunada por tener a este grupo de amigos que son todos los colegas que están aquí y a lo largo del tiempo hemos colaborado bastante bien, entonces si hay alumnos de allá que a través de mí o vienen acá, ¿verdad? Pueden hacer las colaboraciones o les gusten estos temas, porque no dije, ¿verdad? Pero muchos de estos temas los trabajo con varios colegas que están aquí en el Centro de Investigaciones. Ah, bueno, ya me pasé, pero aquí, bueno, está David, está Bernardo Mendoza, José Luis Maldonado y, bueno, Gabriel, muchísimos otros colegas más. Entonces, una invitación, es un comercial para que se acerquen al laboratorio y si les interesan los temas, puedan trabajar con nosotros. Gracias. Nuevamente gracias y pues nos vemos el próximo viernes en el siguiente seminario y
con mucho más entusiasmo, jóvenes. Buen día, hasta luego.